En tu conferencia hay una cosa que me ha llamado la atención. Has empezado diciendo que hay una especie de vacío en el liberalismo, pero yo si le tuviera que poner una etiqueta en general a tus planteamientos, yo hubiera elegido la de liberal. O sea que a lo mejor estás tú empezando a llenar ese hueco. Y luego, por otro lado, ha habido una cosa que, a ver, un poco provocativamente, si me permites, me parece que es una conferencia, me parece un poco feminista, en el sentido de que el feminismo es un medio para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y me parece que la pregunta que te haces es ¿qué feminismo sirve para derrotar a la derecha? Como una especie de feminismo que no parece un fin, sino más bien un medio. Es decir, ¿qué feminismo sirve a las mujeres por la igualdad? Sino ¿qué feminismo nos sirve para derrotar a la derecha? Yo creo que eso es un peligro para la derecha feminista, esa pérdida de autonomía y esa subordinación a otro tipo de objetivos que pueden ser muy legítimos. Pero me parece que eso es muy dañino para cualquier causa, el ser subordinada o perder su autonomía y ponerse al servicio de otras, sea la cosa que sea. En ese sentido, no sé, me ha parecido un poco... Sí, hay varias preguntas pedidas, hacemos un par más, ¿tú? ¿Sí? Vale, bueno, quería decir que muchas gracias a los dos por lo que habéis aquí expuesto y me gustaría preguntarle a Pablo, que no he entendido muy bien su postura sobre el feminismo en general, si considera el feminismo como una pata que le faltaba al proyecto ilustrado o como una enmienda a la totalidad, o en el sentido de que la ilustración era un discurso universal, o entonces el feminismo lo considera parte de la ilustración, la continuación de la ilustración, o una enmienda a la totalidad, o una enmienda parcial, en ese sentido. Quizá, sí, tenemos más preguntas, pero no sé si queréis o... Bueno, sí, adelante. Bueno, gracias a los dos, me han parecido interesantes las dos conferencias y durante todo el rato que intervenía el Pablo, tú, estaba pensando, ¿por qué este título? ¿El fin del feminismo? ¿Por qué este título? Me lo ha desvelado al final. Es decir, ¿de verdad porque sea con el sujeto político? ¿De verdad porque sea el movimiento trans el que ha emergido con esta serie de demandas está en peligro el feminismo? O sea, es que es un debate que sigo y me duele tremendamente. O sea, me duele que esté tan polarizado y que esté tan cuestionado el tema este del movimiento trans. En fin, ese era por una parte. Y luego a Clara, estando completamente de acuerdo, porque es verdad que estamos subordinando al feminismo por esta cuestión táctica, como si dijéramos. Estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho, pero sí que quisiera que ese primer punto, en el que ha comentado sobre el puritanismo, pues concretara. Porque yo pienso que el hecho de que estemos por la abolición, muchas feministas, por la abolición de la prostitución, no está ligado a una concepción puritana del sexo. Igual lo he entendido, no sé si lo he entendido exactamente en el camino que tú pretendías. Pero bueno, era eso. Una pregunta más y pasamos a... Y después abrimos otro turno de preguntas. ¿Sí? Sí, bueno, gracias a los dos ponentes por sus conferencias. Yo también un poco al hilo, yo creo que es algo que os vais repitiendo, ¿no? Le quería preguntar a Pablo de Lora también un poco la cuestión de, creo que su debate se centraba en esta heterodoxia, ¿no? Del término feminismo, ¿no? Que está tomando, ¿no? Esta heterodoxia de significados. Y de ahí una relación del feminismo, no sé si lo quería un poco confrontar con la cuestión precisamente, ¿no? De esa defensa de la heterodoxia, ¿no? Que aparte de como algo instrumental, ¿no? Pero quería preguntarle en ese sentido a Clara, ¿no? Que pues, la defensa de la heterodoxia, cómo se casa con la ortodoxia del término feminista, ¿no? Que le está poniendo también en cuestión. Muchas gracias. Hay más preguntas, pero si quieren podemos hacer una segunda ronda, porque yo creo que ya tienen bastante trabajo de momento nuestros dos ponentes. Así que, como queráis. ¿Quién quiere empezar?
Clara, tú. Vale. O no sé. Vale, con respecto a liberal, que me parece una palabra muy polisémica, si por liberal entendemos algo que tiene que ver con Kant, Rousseau y los filósofos ilustrados, soy súper liberal, encantado de la vida. Si por liberal quiere decir un proyecto político que encarna a ciudadanos y en el que se reivindica toda esa gente que se dice neoliberal, creo que no, y creo que el feminismo es incompatible con eso, y creo que las demandas de las mujeres son incompatibles con eso. Y por eso decía antes, creo que una de las principales, uno de los efectos más bestias de la crisis y de la gestión de la crisis y de la supeditación del gasto a la devolución de la deuda y de la reforma de la Constitución ha sido lo que ha pasado con las mujeres en este país, que han sido enormemente perjudicadas por esas políticas de recorte y de déficit cero. Y, por ejemplo, el dinero o la capacidad que hemos tenido de hacer frente a la violencia machista se ha reducido en un 50% después de la reforma de la Constitución. Así que si habláramos de qué pensamos de esas políticas, creo que las mujeres saldríamos a la calle a decir que han sido verdaderamente vergonzosas. Creo que sin escuela pública, sin escuelas infantiles públicas y gratuitas a la que puedan acceder todas las familias, son las mujeres las que salen perjudicadas. Creo que las mujeres y las feministas tenemos que defender que los cuidados sean una cosa de la que se ocupa el Estado. Y no sé si caben políticas que hoy en día llamamos liberales ahí, pero me da la sensación de que esa etiqueta, si la sacamos de la Ilustración, no casa muy bien ahí. Nosotros estamos reivindicando residencias de mayores con cuidado público, estamos reivindicando sanidad pública, estamos haciendo todas esas demandas porque nos va la vida en ello a las mujeres. Cuando decimos, por ejemplo, que queremos derechos laborales para las trabajadoras domésticas y que necesitamos unas leyes o unas reformas laborales diferentes porque han sido absolutamente lesivas para las mujeres. Las reformas laborales, las dos últimas reformas laborales. Cuando decimos que la renta básica tiene cosas interesantes para las mujeres, no me parece que sean para nada políticas que hoy en día caen bajo el rótulo de liberalismo, más allá de que me parece estupendo replantear lo que eso significa y todos sus sentidos, y filosóficamente me parece una palabra estupenda. Con respecto a la independencia o autonomía del feminismo, yo no creo que se ponga en suspensión bueno, no sé si lo diría así, pero yo no creo que el feminismo pierda su esencia o algo así por combatir a la ultraderecha. Este feminismo que aquí expongo no me parece que sea porque haya que combatir a la ultraderecha. Lo que me parece es que en un contexto con la ultraderecha a las puertas, me parece que se ve mejor, podríamos decir, porque es tan eficaz el feminismo. ¿Por qué la izquierda tiene tanto que ganar con el feminismo? Pero eso no quiere decir que no piense que este es el feminismo que hay que hacer siempre, también cuando no esté la extrema derecha. Ahora bien, yo no creo que un feminismo de extrema derecha yo le llamaría feminismo. O sea, no sé cómo decir. Quiero decir, no me parece que el feminismo se desvirtúe porque luche contra la ultraderecha. Es que el principal enemigo de las mujeres ha sido siempre la ultraderecha. Es que las mujeres no van a mejorar en su vida si gana Vox. Es que en ningún sentido van a mejorar su vida si gana Vox. Y las feministas siempre han estado contra los proyectos reaccionarios. Entonces, es que me parece que va de la mano. En cualquier caso, lo que decía, efectivamente, y como esto va de palabras y qué significan las palabras, y es una cosa muy cuestionable, Le Pen puede estar usando la palabra feminismo para hacer sus políticas. ¿Creo yo que eso es feminismo y que lo ha sido históricamente y que eso casa con lo que durante los últimos 2 o 3 siglos han reivindicado las mujeres? No, no lo creo. Pero es un hecho que esa palabra se está usando. Entonces, bueno, pues cuando digo que feminismo, como os decía antes, me lo pregunto en un contexto en donde su palabra empieza a ser utilizada por actores como incluso la ultraderecha. El otro día leí una noticia, una entrevista que le hacían a Rocío Monasterio de Vox diciendo que ella era feminista, más feminista que nadie. Entonces, cuando yo me pregunto qué feminismo, me pregunto cómo claramente saber qué es el feminismo, podríamos decirlo así, y por qué no es compatible con esos proyectos. Y con respecto al puritanismo,
No quería ligarlo, si lo ha parecido no es así, no quería ligarlo al abolicionismo porque creo que hay posturas abolicionistas que no necesariamente son puritanas y yo tengo compañeras y yo tengo amigas que tienen unas posturas que me parecen pues muy bien armadas y que no necesariamente, y no quería hacer una identificación, no creo que todo el mundo que defienda una postura abolicionista sea puritano, me refería a que creo que, bueno, por supuesto creo que hay mucha gente en el abolicionismo que tiene posturas puritanas, no todas, pero algunas sí, y creo que en este contexto alguna vez se oyen cosas que me parece como para que nos llamaran la atención. Por ejemplo, con el caso de la manada, aquí llamo puritanismo. Por ejemplo, con el caso de la manada recuerda unos artículos, de hecho, de una plataforma que también era abolicionista, pero insisto, no lo ligaría, pero que decía, pero ¿cómo no va a ser una violación si una chica nunca jamás entraría en un portal con 4 chicos o con 5 chicos? Bueno, esto me parece planteable. O sea, a mí me parece que es una violación porque ella no quería, porque no era consentido, pero no porque otra chica en otro momento no pudiera querer tener sexo con 4 chicos. Y me parecen muy problemáticos estos discursos, culpabilizadores para si hay alguna chica a la que quiera hacer eso voluntariamente y sin que nadie la coaccione, ¿no? Entonces, estaría vigilante de ese tipo de discursos, pero vamos, ya te digo, sin caer en el tema del abolicionismo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo, antes de responderlas y además hacerlo, digamos, con detenimiento, porque lo merecen, porque son de una extraordinaria pertinencia, sí quería trazar un par de distinciones que a lo mejor permiten ayudar a lo que también ha sido, cuando yo te voy a intervenir, por mi parte, una cierta sorpresa en el planteamiento de Clara, ¿no? Primero, esta cuestión del liberalismo, que claro, liberalismo es polisémico, como es polisémico feminismo y como son polisémicos tantos otros conceptos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en lo que tiene que ver, por lo que he entendido a Clara, de su posición respecto de la libertad sexual y de otros asuntos vinculados a la sexualidad, yo comparto al 100% su toma de posición, sus posturas, ¿no? Y me parece que en esa medida, pues Clara y yo, y probablemente tú también, pues seríamos liberales en un sentido moral, si quieres, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues sí, nos parece que lo que cuenta para la licitud moral del sexo, pues es, diría, como condición necesaria y suficiente que haya consentimiento entre personas que son capaces de consentir. Y otra cosa es, me parece, la querella es más bien, pues si hablamos del liberalismo en términos de modelo económico, de políticas públicas o de grado de intervención del Estado y tal. Entonces eso podría servir a lo mejor para entender un poco cuáles pueden ser las discrepancias. Y algo parecido con respecto a... Clara empezó hablando de que ella iba a hacer un discurso más político, no metafísico, que a mí de nuevo me ha evocado aquello de John Rawls, ¿no? Una teoría de la justicia política, no metafísica, que está muy bien. Y claro, ahí a lo mejor es que, digamos, la propuesta de Clara o la aproximación de Clara es más bien de carácter estratégico, porque, bueno, ¿qué tenemos que hacer para, digamos, de manera instrumental, para ganar una batalla política? Y en esa medida, efectivamente, yo coincido plenamente con ella. Claro, el feminismo para todos o el feminismo per se, tiene un clivaje político indiscutible y, por tanto, desde el punto de vista de la estrategia política, de la caza de la hegemonía, o como se diga en esos términos mufianos y tal, pues tiene mucho sentido. Cuestión distinta es los principios, ¿no? Cuestión distinta es si estamos de acuerdo o no en que finalmente, cuando discutimos sobre renta básica o sobre límites de la intervención o no límites de la intervención del Estado en la economía o qué políticas públicas atienden mejor las necesidades y demás, eso es necesariamente un debate feminista. Y yo insisto en mi tesis, creo que no, que ahí de lo que estamos hablando es de justicia política a secas. Pese a lo cual, sí me parece que sigue habiendo, y con esto intento responder a lo que se me planteaba, demandas o consideraciones o discusiones específicamente feministas que tienen que ver con problemas propios de las mujeres y su subordinación persistente.
el feminismo me parece, no sé quién eras tú quien me lo planteaba, claro, me parece una necesaria perfección del proyecto ilustrado. No hay ilustración sin el feminismo de la vindicación. No lo puede haber, bueno, por las razones que yo he intentado exponer y que son, por otro lado, bien conocidas en la primera parte de mi exposición. Voy a poner un ejemplo concreto con el que trataría de ilustrar que uno podría tener un debate específicamente feminista sobre una cuestión como la siguiente, y es: vamos a pensar en que en una sociedad determinada hay o no hay determinadas obligaciones de sacrificio corporal en favor de los demás. Lo voy a poner en esos términos abstractos, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos deberes positivos de ayuda a los demás cuando esos deberes implican nuestra propia integridad corporal? Pues fíjense ustedes, en nuestro esquema Estado muy liberal no tenemos prácticamente ninguno con respecto a nadie, ni siquiera con respecto a nuestros propios hijos. Yo puedo rechazar una transfusión de sangre salvadora de la vida de mi hijo. Moralmente será abominable, nadie lo entendería. Moralmente, absolutamente condenable. Jurídicamente tengo un permiso para no donar sangre a nadie, ni siquiera a mi propio hijo. O sea, en ese ámbito somos extraordinariamente laissez-faire. Bien. ¿Qué pasa en una situación, en un sistema institucional en el que una parte, señaladamente las mujeres, sí tienen una obligación corporal de sacrificio durante 9 meses, de la que no se podrían eximir? Bueno, aquí se produce una situación de obvia injusticia. Y esa circunstancia concurre en, como ha dicho muy bien la señora que habló primero, aquellas que de momento son de la humanidad las únicas que pueden gestar y parir. Entonces, un sistema jurídico, un sistema institucional que impone a una parte, solo a una parte de la población, deberes de sacrificio corporal que no está dispuesta a imponer a la otra parte, tiene un problema de justicia evidente. Es decir, el aborto plantea, la prohibición del aborto plantea un problema de libertad reproductiva, de autonomía personal. Esto es obvio. Pero es que también plantea un problema de igualdad. Y esto es algo que dijo célebremente una magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Hasta tanto usted no obliga a hacer a los hombres cosas parecidas una vez que el feto ha nacido, entonces aquí tenemos un problema de igualdad. Bueno, esta me parece que es una cuestión típicamente feminista o de mujeres y que apela a principios de justicia que yo puedo universalizar y plantear en términos abstractos y demás. Bueno. Fin del feminismo, no sé quién, me parece que eras tú o no sé quién era, me lo preguntaba. Bueno, es obvia la ambigüedad, es deliberada. Es el fin como final y el fin como telos, como objetivo, como propósito. Entonces, ¿por qué? A mí no me parece que las demandas de la comunidad o la existencia de la comunidad LGTBI sean un problema para el feminismo, para las mujeres o para los hombres o para nadie. O, no sé, a lo mejor son para Vox, me da igual. No me importa Vox tanto. Bueno, o sí. No sé. El problema es autoidentificación de género, que es una cuestión distinta. De hecho, en la comunidad LGTBI hay quienes sostienen que no basta con la mera autoidentificación de género. O sea, que incluso dentro de esa comunidad de los trans también hay sus disidencias. Bueno, Clara me parece que antes también las destacaba. ¿Por qué? Entonces, no es per se el movimiento, las demandas. Es esta, digamos, ulterior derivada de, si queréis, la impugnación, como se dice ahora también frecuentemente, de esto que venimos conociendo como el dimorfismo sexual, o la idea esta, bueno, que tanto ha explotado Judith Butler, de que, bueno, el género es una cuestión de elección y es una libertad política. Bueno, esto es problemático para el feminismo. Primero, o podría ser problemático, primero, porque puede disolver,
puede anular algunas segregaciones que algunas mujeres, quizá equivocadamente, no lo dudo, siguen pensando que son necesarias, importantes, ¿no? Y que seguramente conocéis el debate. Esto tiene que ver con los espacios muy íntimos, al lado de quién me voy a duchar, al lado de qué cuerpo, en el fondo, me voy a duchar. Esto, en fin, lo están señalando muchas mujeres como una preocupación, ¿no? A lo mejor es una preocupación basada en prejuicios, no lo dudo, pero es una cosa, digamos, que me parece que vale la pena, también en esto, digamos, coincido con la apelación que hace Clara de discutámoslo. Bueno, esto tiene que ver con los baños, con las duchas, con las cárceles, con las habitaciones de los hospitales, etc. Esta es una primera cuestión. Hay un sector del feminismo, por ejemplo, algunas lesbianas, yo conozco a algunas, ¿no?, que son también importantes teóricas políticas, bueno, pues que tienen un problema, por ejemplo, con los sistemas estos de ligue por el teléfono, bueno, pues de no saber muy bien, en el fondo, con qué tipo de individuo estoy yo interrelacionándome y descubrirlo pues en un momento quizá demasiado tardío. En fin, son cuestiones, bueno, que, insisto, vale la pena pensar. Y luego hay otra cuestión que es una reivindicación también típicamente feminista y que creo que no hay que despejar tan rápidamente, que es la cuestión de la visibilidad. Sí, bueno, la representación, esto es aquello viejo de Hannah Pitkin, tiene digamos, un objetivo espejo, visibilizar. Yo quiero no solo que representen mejor los intereses de las mujeres, mis elegidas, como Clara Serra, es que además yo quiero ver claras serras en los parlamentos y en los consejos de administración y en los órganos de poder. Quiero ver mujeres, ¿no? Quiero que se visibilicen. Claro, ¿qué pasa si esa visibilización no se produce porque resulta que quienes están ocupando esas posiciones no son visibilizables como mujeres? Hay un caso reciente en el estado de Oaxaca, parece que es de hace 2 años. En México, creo que es a nivel federal, se exige paridad y listas cremallera. Bueno, pues en las elecciones locales del estado de Oaxaca aparecen unas listas de algunos partidos políticos donde si uno atiende solamente a los nombres, pues aquello no cumple los requisitos. Entonces esas listas se anulan. Recurso correspondiente del partido político. No. La primera, tercera, quinta, séptima son mujeres, aunque se llamen como se llaman, y aunque resultase que en las elecciones locales pasadas comparecieron como hombres, ahora son mujeres, por un puro ejercicio de la voluntad, por un puro mecanismo de autoidentificación. Yo creo que esto es problemático. A lo mejor lo que resulta es que nos damos cuenta que en el fondo esa visibilización nos da igual. Alguien podría decir, bueno, sí, mucha visibilización o mucho representar los intereses de las mujeres, pero ahí tiene usted a Rocío Monasterio. Claro, a lo mejor entre Rocío Monasterio y un señor, prefiero al señor, que me va a representar mejor, aunque me visibilice menos. Bueno, eso, digamos, es lo que a mí me parece que debe, bueno, hacernos reflexionar. He apelado a la visibilización o a la representación política, pero excuso decirles lo que se puede plantear en términos de cuotas, políticas públicas que discriminan por buenas razones de manera inversa, departamentos universitarios donde se dice que hay infrarrepresentación, pero de repente ya no la hay porque quienes son hombres se declaran mujeres. En fin, los mecanismos de asimetría penal que existen en la ley de violencia de género. Entonces, no, insisto, no es la comunidad LGTBI, es esta vuelta de tuerca la que me parece que está urgiéndonos a todos a pensar esto con un poco más de calma. Bueno, me he extendido demasiado, perdón. ¿Quieres decir algo? Se ha torcido. ¿Sí? ¿Quieres apuntar algo? Sí. Yo quería decir que
una de las cosas por las que creo que no soy liberal y sin embargo Pablo sí, es porque creo que nos tomamos un poco menos en serio la libre elección o por decirlo de alguna manera, a mí me parece que la libre elección tiene más problemáticas que las que le ve él. Como le veo problemáticas, creo que hay que intervenir. Obviamente las políticas de cuotas son una intervención, son una manera de revertir lo que tú entiendes como unas inercias. Y yo defiendo las políticas de cuotas sabiendo que el mundo que yo querría sería un mundo en donde no nos fijamos en quién está en las listas electorales y en los consejos de las empresas, ni nos fijamos en quién está en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué no? Porque podría haber un día un monasterio, otro día un señor, un día podría haber 3 señores y ninguna señora, pero 3 días después podría haber 3 señoras y ningún señor. Ese es el mundo que queremos, por supuesto. Ahora bien, como entendemos que no es el mundo que existe ahora, defendemos una intervención. Creo que esto es bastante poco liberal y como esta, pues defiendo unas cuantas cosas más que creo que no me hacen ser liberal en ese sentido. Yo creo que un país donde la mitad de la población son mujeres que permanentemente producen que no estén representadas, pues no sé, en la apertura del año judicial, donde no hay ni una y hay 20 cargos, o entre los grandes empresarios de España, o cuando se reúnen los ministros de toda Europa, cuando permanentemente en un país donde la mitad son mujeres y nunca están, hay un problema. Yo lo que digo es, ahí hay un problema. No es un efecto natural, no es un resultado azaroso, que es que ha caído así, porque cae así un año, otro año, otro año, otro año, otro año, y por cierto, cae igual, porque la foto es la misma que la de todos los siglos y los milenios pasados, porque al final miras una foto de la transición, del Congreso de los Diputados en la transición, y se parece a cualquier foto de hombres poderosos un siglo atrás, otro siglo atrás y otro siglo atrás. Lo que suponemos las feministas es que claro que hay una cuota, pero que hay una cuota masculina. A lo largo de la historia ha habido una cuota masculina, las mujeres no han podido entrar y no han estado representadas. Y lo que decimos es, bueno, es que esa cuota masculina no se arregla tan fácilmente como que el día que dices que las mujeres se pueden separar, pueden presentarse, pueden ir en listas o pueden ser presidentas de gobierno, esa cuota deja de operar. No, es más insidiosa, es más persistente, muchísimo más persistente. Lleva existiendo milenios y nos va a costar un montón que deje de existir. Y además creemos que hacerla desaparecer más rápidamente o con intervenciones como efectivamente forzar las listas electorales y hacer una cremallera es el mecanismo para que necesitemos las cuotas el menor tiempo posible. Porque si las niñas de hoy, que tienen 5 años, ven que entre las empresarias o ministras o presidentas de un país hay mujeres, van a querer más ser mujeres. Y esto es así. En el momento en el que las mujeres están más representadas, pues una niña empieza a decir pues las niñas empiezan a decir, pues no quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa. ¿Por qué? Porque hay una alcaldesa. Abrir la posibilidad de que las niñas imaginen lo que quieren ser también depende de la representación. Pero lo hacemos sabiendo que es una intervención, claro que sí. A mí me parece que hay algo más meritocrático, que es que no hubiera listas cremallera ni nada y que hubiera tantos hombres como mujeres. Creo que sería más o menos así, puesto que somos más o menos la mitad de la población. Ahora bien, como no lo es, creo que se puede intervenir y creo que es mejor para nosotras y para las niñas de mañana y de pasado y de pasado. Y en general para nuestra sociedad, porque creo que se pierde mucho talento cuando no están las mujeres. Creo que una sociedad donde la mitad de la población fuera negra y no estuvieran nunca los negros en el Congreso de los Diputados revelaría el mismo problema y entonces tendría sentido defender una intervención, ¿vale? En cualquier caso, yo creo que el feminismo hace una reflexión crítica acerca de esto de la libertad y una reflexión crítica que quiere decir, bueno, parece que tú y dices, bueno, es que si las mujeres eligen o nadie las está coaccionando para que elijan, pues no sé, determinadas profesiones, ¿no? Pues ¿cómo vamos a suponer que eso es fruto de una esclavitud o de una falta de libertad? No estamos autorizados a suponer eso, ¿no?
lo que dice el feminismo es, bueno, claro, mientras les sigamos poniendo a todas las niñas un bebé en brazos, un nenuco de plástico en brazos desde los 2 años hasta los 7, y todas las niñas de este país tengan un niño de plástico y un carrito para pasearlo, ¿nos va a sorprender que quieran ser madres o que piensen que su destino en la vida es ser madres? Hombre, es poco sorprendente. Es bastante normal que eso pase. Mientras a los chicos no se les ponga ningún bebé en brazos y se les pongan coches y se les den juguetes segregados por sexo, los chicos van a pensar que quieren ser padres y que les apetece un montón cuidar, dejar de trabajar y pedirse una baja de paternidad. Pues no, pero es que es bastante normal. Entonces lo que estamos diciendo es, hombre, hay que poner en duda que tengamos las mejores condiciones para poder suponer que los sujetos eligen libremente. Esto no quiere decir que vayamos a prohibir a las mujeres ser madres, ni a los hombres conducir coches, en absoluto. Por cierto, igual que no quiere decir que a las mujeres les vayamos a prohibir llevar el velo, pero que no les prohibamos llevar el velo no quiere decir que no supongamos que hay un montón de condicionantes sociales para que muchas mujeres se pongan un velo. Claro que los hay, y por tanto hay un trabajo feminista que hacer, que es, mientras nadie va a poner en duda su libertad, en el sentido de mientras vamos a considerar que tienen que poder seguir eligiendo si se ponen velo o no, si son madres o no, o muchas otras cosas más, vamos a hacer un trabajo para enfrentar esos obstáculos que creemos que siguen existiendo para su libertad. Por ejemplo, decirle a las niñas que podrían no llevar velo, decirle a las niñas que podrían no ser madres, decirle a los niños que pueden ser padres. Y eso es un trabajo cultural súper importante porque no consideramos que estemos en las mejores condiciones para decir que hay plena libertad y que las decisiones individuales son producto de esa libertad. Y en ese sentido, bueno, tenemos una mirada de sospecha ante las decisiones individuales y particulares y hacemos ese trabajo crítico. Y con respecto a la cuestión del género autopercibido, que está muy de moda este debate, yo quería decir que yo creo que nos estamos como enfocando un poco, no sé, un poco desacertadamente, o me extraña en plan dónde ponemos el enfoque. No, a mí no me gusta utilizar la palabra transfobia justo porque me parece que tenemos que poder debatir de las cosas sin que haya acusaciones de estas todo el rato, pero a mí me parece que hay un poco de fobia, un poco de miedo con estas cosas como lo de los baños. A ver, en los baños han entrado personas trans toda la vida de Dios, pero toda la vida. Es que nos creemos que porque no legislemos esto no van a entrar, porque han entrado siempre. ¿O a dónde creemos que han ido a los baños? ¿O creemos que es que las personas trans acaban de aparecer en nuestra sociedad? Porque han existido siempre. ¿Ha sido esto un problema? O sea, ¿de verdad no estamos haciendo un problema donde no lo hay? El tema de las cárceles. Sabemos que una de las cosas, por ejemplo, una de las demandas de muchas personas trans es ir a la cárcel de su sexo de origen. Muchas personas trans quieren ir a la cárcel de su sexo de origen. Debatamos esto. O sea, yo creo que es un debate que hay que tener y que me parece pues, una de las cosas que habrá que hablar en políticas públicas. Pero así como fobia, miedo y drama, no le veo mucho a estas cuestiones. Sobre la cuestión que sí que creo que deberíamos estar hablando es por qué hay personas que quieren cambiarse el nombre en el DNI, y me parece que es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos. Y yo creo que es una pregunta además feminista. Antes decía, uno de los problemas que tiene que abordar el feminismo es que cuando tú eres un chico o eres una chica, está lleno de castigos no ser el chico tal y como tienes que serlo. Y a esto me refiero también con no ser liberal. Bueno, es que si hay un montón de sistema de castigos, desincentivos e incluso violencias, efectivamente, si eres el chico que no se ajusta a los cánones de la masculinidad, y además no tengo por qué hablar de mujeres, hablo de chicos, es que si te llaman marica cada vez que haces una cosa que no es la del tipo que tienes que ser, hay un enorme problema en esta sociedad que hay que abordar, porque no hay libertad ahí. Hay un montón de sistemas de represión y de castigo, además muy dolorosas, tan dolorosas como para que haya adolescentes que se quieren suicidar y para que la mitad de los adolescentes LGTB digan que no quieren ir a la escuela y que lo viven como un sufrimiento. Entonces es un problema como para tomarnos en serio, porque en esta sociedad tienes que ser chica de una determinada manera y tienes que ser chico de una determinada manera. ¿Y qué tipo de problema significa esto? ¿Y cómo lo resolvemos? Porque me parece crucial que el feminismo se plantee que las mujeres tenemos que conquistar la posibilidad de ser mujeres muy masculinas, si queremos,
sin que se nos llame marimachos y se nos haga la vida imposible en el instituto, y los chicos tienen que poder ser chicos súper femeninos sin que se les llame marica, que es una absoluta tortura para muchos chicos. Y me pregunto, un momento que voy a acabar, y me pregunto, sí, un momentito que voy a acabar, y me pregunto, una vez que tomas conciencia de que es muy estrecho el margen de lo que es la masculinidad correcta y de lo que es la feminidad correcta, tanto para que muchas personas se sientan fuera, me pregunto cómo se resuelve este problema. Porque es que resulta que a día de hoy, aparte de señoras que se quieren vestir con el pelo corto, con pantalones masculinos, y porque les da la gana, tienen todo el derecho, a pesar de que les hagan bullying y les llamen marimachos, hay algunas personas que quieren cambiarse el nombre en el DNI. Igual que quieren ponerse otra ropa, quieren cambiarse el nombre en el DNI y quieren que les llamen Antonio. Entonces, yo lo que quiero es que pensemos, si esto nos parece mal, ¿cuál es la solución al problema que hay que pensar? Pero el problema está ahí, no desaparece. Y yo creo que las personas tienen que poder ponerse en el DNI el nombre. Esta es la pregunta principal de este problema. Esto es la cuestión que hay que discutir. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo puedo ir ahora mismo a cambiarme el nombre y me llamo Clara y me puedo llamar Marta. Por cierto, todas estas cosas de, no, es que se van a cambiar el nombre y entonces han cometido un delito y entonces se van a fugar. Oye, por favor. O sea, no. O sea, a día de hoy yo cometo un delito, me llamo Clara, me pongo Manola mañana y no pasa nada. Y este problema no ha existido nunca. La pregunta es si consideramos que nos podemos cambiar el nombre en el DNI. Y esto es realmente la pregunta complicada. Y si no lo consideramos, creo que hay que dar una solución a un problema que existe. Sí, después abrimos un pequeño turno de preguntas, pero Pablo, si quieres hablar. Sí, rápidamente. No, sí, a ver, obviamente yo soy el primero en ser consciente de que primero que por supuesto las cosas no son naturalmente así, eso es obvio, las cosas son así por razones que tienen que ver con cómo son las instituciones de las que nos hemos dotado. La libre elección, bueno, tiene las restricciones pues, que sabemos todos que tienen y todos los determinantes que sabemos que están detrás, ¿no? Y yo coincido contigo, precisamente por eso he sacado el ejemplo este de Oaxaca, porque me parece particularmente ilustrativo. Es una anomalía que, siendo este un país en el que no tengo aquí los datos, pero bueno, tú has mencionado algunas fotos, yo podría mencionar otras muchas, que evidencian una abrumadora presencia de mujeres en ámbitos extraordinariamente relevantes desde el punto de vista social. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, donde hay una facultad de medicina muy prestigiosa, una de las mejores de España probablemente, después de la de Murcia seguramente. El año pasado las egresadas de medicina eran el 76%. 76%. Vayan ustedes, es fácil de googlear, a las promociones últimas de las oposiciones a registro y notariado. Superan el 80% de las mujeres, ¿no? Es decir, porque existen esos mecanismos en los que ya no hay más criterio que la libre elección de la persona que, teniendo la nota que le permite el acceso, decide estudiar medicina y no, por cierto, otras cosas, suponemos que porque no quiere, es una anomalía, efectivamente, que en otros muchos ámbitos y los muy importantes políticos, pues eso no se produzca. Entonces, medidas de discriminación positiva o de cuotas para visibilizar, con sus requisitos, en fin, temporales y demás. Yo soy liberal en el sentido que tú has indicado, pero creo que hay razones, hay una buena justificación para esa paridad. No. Ahora, ¿está la paridad a salvo si permitimos la identificación de género? Es mi pregunta, la lanzo y ustedes me dirán. Tiene razón Clara cuando dice, bueno, claro que ha habido trans toda la vida y personas con orientación sexual que también podrían ser peligrosas en los baños y demás. Pero me van a permitir, en fin, mi pequeña fibra de jurista o de jurista a tiempo parcial. Dos casos muy rápidos. Un señor en Toronto, una mujer trans en Toronto que busca un servicio de depilación, creo que se llama brasileño. En Toronto, ese servicio lo prestan fundamentalmente mujeres musulmanas que trabajan en casa, entre otras razones porque en otro lugar no podrían trabajar,
y que reciben en casa para hacer ese servicio. Esta mujer trans llama para pedir hora y explica que tiene escroto y pene. La mujer dice que en ese caso no le va a atender. Demanda por discriminación. ¿Esto es razonable? ¿Es razonable que esas mujeres tengan que haber llegado a un acuerdo extrajudicial con esta mujer trans porque ellas alegan que no pueden en su casa depilar a esta manera a uno que ellos consideran pues un individuo que tiene genitales masculinos? ¿Esto es razonable? ¿Los servicios de ginecología de los hospitales públicos deben atender a personas que se reclaman trans y no tienen problemas ginecológicos porque no los pueden tener? Deben atenderlo. Si no lo hacen, discriminan de manera ilegítima. ¿O hay circunstancias razonables que permiten la diferenciación más allá de lo que el sujeto pretenda ser y, por supuesto, sin que eso implique negar su dignidad, sus derechos humanos, todos, etc.? Y podría seguir con el alegato que tiene que ver con el uso de los pronombres y otras demandas, bueno, que creo que tenemos que sencillamente pensar un poco más despacio. Me ha gustado mucho también la apelación que ha hecho Clara Serra al punitivismo y a los casos de la manada y a cómo asquerosamente, así lo diré, Vox propende y propaga una odiosa forma de discriminación y xenofobia contra los extranjeros. Simplemente querría recordar que ese tiro lo debemos hacer por elevación. Esas formas de odiosa estigmatización de un grupo surgen también, o son, digamos, particularmente hirientes, cuando se dicen cosas como el violador eres tú. Es exactamente la misma lógica. No, perdón, yo no soy un violador. Igual que un extranjero, por el hecho de serlo, no lo es. Llamo la atención sobre esa querella contra el identitarismo que Clara me parece que esgrime con muchas y muy buenas razones. Bueno, podría decir alguna cosa más, pero lo voy a dejar aquí. No sé si queréis que abramos un segundo turno de preguntas, si hay alguna pregunta más o una cuestión más en la sala. Sí. Por favor, guarden silencio, porque no tenemos micrófono para las preguntas, así que, por favor. Sí, yo quería daros las gracias a los que estáis de este lado. Me parece interesante y me parece necesario que esto esté sucediendo aquí, porque con las mejores intenciones se puede llegar a lugares bastante equivocados y un poco, bueno, es muy complicado ser ciudadana y ciudadano en el siglo XXI, porque hay como un montón de cosas que no teníamos previstas, y entonces tenemos que armar nuestro discurso tratando de ser justo y tratando de ser coherente. Y eso siempre se ve mejor desde el lado de la parte que sufre, que es de la parte que tiene más posibilidad de realizarse con el menor esfuerzo. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Me parece que tenemos que hablar muchísimo más de todas estas cosas en muchos más momentos, porque es verdad que tenemos que confluir más. Y luego me parece que hay un debate muy importante sobre las palabras. Las palabras están siendo recapturadas, resignificadas. Y cuando hablaba la señora del puritanismo, me está veniendo a la cabeza lo que hizo Catherine Deneuve cuando el movimiento Me Too. Y entonces llamó a las mujeres del Me Too, que llamó puritanas. Y yo coincido con lo que tú comentabas, que la idea del puritanismo es como que hay que mantenerla alejada porque es como peligrosa. Pero tenemos que consensuar los significados, porque si no, la misma palabra sirve para defender y para atacar. El liberalismo puede servir para defender y para atacar. Entonces, eso solo se soluciona consensuando un espacio donde se pueda hablar, casi más que en redes. Entonces, bueno, un poco agradecer que todo suceda, porque sí que podíamos estar hablando como se llevan mal a confluir, porque sí que estamos como en línea un poco, tal vez paralela, y seguro que con la mejor intención, pero como que deberíamos hablar más. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quería preguntar una cosa con respecto
respecto a lo que ha propuesto Clara, la diferenciación entre el porcentaje de población, ¿no?, que las mujeres también tienen que estar representadas, me gustaría saber, por ejemplo, hasta qué punto, ¿no?, se podría llevar precisamente ese nivel de porcentaje, ¿no? Si eso no es incluso al problema que tú señalabas antes de las identificaciones, ¿no? En la medida en que has establecido un 50% hombres, 50% mujeres, y por ese motivo tienen que estar las mujeres representadas, a lo mejor yo podría también establecer un argumento de, en la medida en que hay un 20% de población de color, también tendrían que estar representadas y así pues, sucesivamente. Sí, 30% de los sexuales, quizás, ¿no? Claro, pero entonces yo... cabida todos, importando. Sí, a ver, entonces yo planteo hasta la noción de alcance que podría tener eso, es decir, bueno, hasta dónde tienen que establecerse esas particiones, ¿no?, o hasta dónde sería deseable. Y en segundo lugar, mi pregunta fundamental, un poco recuperando el hilo principal del debate, porque creo que al final ha diversificado muchas cosas, es si realmente el feminismo, por ejemplo, tiene que asumir, por ejemplo, lo que has comentado tú, la lucha contra el neoliberalismo, la lucha incluso en términos del ecologismo, etc. Y si eso al final realmente, en tanto que pretende tener un alcance tan grande, puede derivar precisamente a lo que había comentado Pablo, que yo he entendido que es un posible fin, ¿no?, que al final el feminismo se transforme en otra cosa, deje de ser realmente eso que entendíamos en un principio como una reivindicación, una demanda de las mujeres, y se transforme en un movimiento completamente distinto. Y realmente, precisamente, si por ejemplo la lucha feminista tiene que asumir... No, que ya he levantado la mano. La lucha de clase, por ejemplo, si nos ponemos en términos marxistas, o la reivindicación del ecologismo, o incluso el pacifismo, y si realmente es deseable, o acabará llevando a una partición del movimiento. Y... ¿Había otra palabra por aquí? ¿Sí? Bueno, yo es que creo que muchas veces nos hacemos un lío con qué es el feminismo. El feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, pero no solo, también las feministas defendemos la libertad. Y resulta que las mujeres vivimos en un contexto concreto, donde se está atentando contra la naturaleza, se atenta contra... somos pobres, vivimos en una sociedad que discrimina, en la que hay ricos y pobres, y entonces nosotras, en ese sentido, nos situamos. Por eso reclamamos todas esas facetas. O sea, nosotros vamos a hablar solo de igualdad, pero la igualdad se da en un marco concreto y en un contexto concreto, donde hay exclusión, donde no existe la ecología, o la ecología no se practica, donde nosotras para poder somos negras, somos lesbianas, que reclamamos todo aquello que de alguna forma nos afecta. No somos puristas en ese sentido. Reclamar un movimiento feminista que solamente habla de que las mujeres tenemos que estar en el poder, por ejemplo, o ser iguales que los hombres, a mí tampoco me interesaría mucho. Quiero decir, yo creo que tenemos que estar en el mundo en el que vivimos, y tanto que estamos y pertenecemos muchas de nosotras a una determinada clase social, reclamamos parte de esas reivindicaciones y las hacemos nuestras. Y pensamos que desde ese punto de vista el feminismo es completamente legítimo que haga todas esas reivindicaciones, no nos perdemos. Todo lo contrario, lo que hacemos es que desde el feminismo también hacemos nuestra toda una serie de reivindicaciones. Pensamos y proyectamos el mundo que queremos desde el feminismo, Claro. Y ese mundo incluye al mundo. No estamos al margen del mundo, no vivimos en una isla donde todas las mujeres hacemos lo que nosotras, que no es nuestro mundo, y decimos qué mundo queremos. Y entonces reclamamos que los cuidados tienen que ser compartidos, que tiene que haber corresponsabilidad, reclamamos que podemos ser madres o no podemos ser madres, reclamamos que yo tengo derecho a un trabajo y a una escuela y a una formación, y cómo tiene que ser esa escuela y esa formación. Reclamamos cantidad de todas las cosas que existen en el mundo, a las mujeres nos afectan. Y yo digo a los hombres también.
Claro, y la renta básica es fundamental para muchas mujeres que no han tenido, por ser madres y estar siempre al cuidado de los otros, de nuestros ancianos, de nuestros hijos, por estar siempre al cuidado de ellos, resulta que cuando ya tenemos una cierta edad no tenemos una pensión y no tenemos una renta que nos permita vivir dignamente. Eso es un problema de las mujeres, también de algunos hombres, pero nosotras tenemos todo el derecho desde el feminismo a esa reivindicación a hacerla nuestra. Y eso es enriquecer el feminismo. Igual que incorporar al feminismo a diferentes identidades, para que precisamente no sea solo de las mujeres. Yo creo que el feminismo nos interesa a mucha más gente, no solamente a las mujeres. Y deberíamos de hacerlo nuestro. Nada más. Ese es el gran reto que yo creo que tenemos hoy en día. Clara, ¿quieres responder tú? Quizás has sido más interpelada. Yo, si puedo, diré algo, pero... Con respecto a la pregunta que hacías de la representación y la lógica de si hay que representar, me parece un debate a tener en cuenta. O sea, me parece una pregunta sensata. Obviamente no podríamos estar con la calculadora porque sería muy problemático estar con la calculadora y midiendo cada décima de, bueno, ¿y cuánto estamos representados este año? Pero, hombre, es que la cuestión de las mujeres es la que más clama al cielo en el sentido de que hablamos de la mitad de la población. Hablamos de la mitad, entonces, claro, es una exclusión clamorosa. Cuando, como decía antes, tienes a la mitad de la población y cada vez que salen los cargos judiciales más importantes o las principales personas que representan al Poder Judicial y no hay ninguna mujer un año tras otro, me parece como para tener esa sospecha que le decía a Pablo, que sé que es una sospecha, es decir, yo estoy de acuerdo con él en que tú no puedes deducir ahí inmediatamente una evidencia, pero hombre, es razonable la sospecha, ¿no? ¿Podría ser que ese año es que efectivamente todos los hombres eran mejores que las mujeres? Pues podría ser, por poder ser, podría ser. Pero hombre, si un año pasa eso, otro año pasa eso, otro año pasa eso y hablamos del 50% de la población, parece bastante sensato tener una mirada de sospecha sobre ese resultado, porque ese resultado es el mismo resultado que llevamos el año pasado, el siglo anterior y 2 milenios atrás. Entonces, creo que hay que abordar estas cuestiones con la mirada crítica suficiente como para sospechar de unos resultados en donde hay una exclusión de una parte de la sociedad y también con la precaución suficiente como para saber que estas medidas son provisionales y que no es lo que desearíamos. O sea, es un mal menor, podríamos decir. Efectivamente es una herramienta de intervención que ojalá un día no hagan falta. Yo tendría también esa precaución. Y con respecto a lo que decías, Pablo, porque es que me acordaba ahora del tema de la incorporación de mujeres a sectores relevantes. Efectivamente, las mujeres están llegando a la medicina, hay muchas más médicas ahora, igual que hay muchas más juezas, ya hay más juezas que jueces en España, pero claro, es que esto tiene muchas caras. Las mujeres efectivamente se están incorporando a los trabajos que eran de hombres y a las que ellas no estaban invitadas. Hay más juezas, hay más ingenieras, hay más arquitectas, hay más médicas, pero los hombres no se están incorporando a otras cosas. Los hombres no se están incorporando a ser cuidadores infantiles en las escuelas infantiles. Los hombres no se están incorporando al cuidado. Entonces, claro, esto tiene un poco de trampa. Sí, nosotras queremos incorporarnos a eso que vivimos como una conquista, llegar a esos lugares, y efectivamente está pasando, pero no está habiendo una distribución de otras cosas que precisamente por haber estado feminizadas, los hombres no las quieren. Y no solo porque estaban feminizadas, sino porque están muy mal remuneradas. Es que empecemos a pagar mejor la educación infantil a ver si los hombres quieren ser educadores infantiles, porque igual también pasa eso. Porque este tipo de efectos hacen que los trabajos ocupados generalmente por mujeres estén peor pagados y los trabajos ocupados por hombres mejor pagados. Entonces no me extraña que las mujeres quieran ir ahí y los hombres no tanto acá. Joder, tenemos ejemplos en la historia de las profesiones muy clamorosos. Cuando las mujeres se dedicaron toda la vida a la cocina,
era un trabajo muy mal pagado, muy poco reconocido y mal remunerado. Cuando los hombres se incorporaron, de repente está la alta cocina y los chefs que ganan no sé cuántas millonadas siendo cocineros. Pensemos en las modistas. Las modistas era un trabajo... las mujeres que cosían lo hacían muy bien, mejor que los hombres, pero llegaron los hombres a la moda y de repente es un trabajo, vamos, al que no acceden las mujeres. Y las mujeres que llegan al mundo de la moda, muchas de ellas es porque están heredando empresas de moda heredadas de sus padres. Entonces, este tipo de efectos interfieren muchísimo en los resultados que después tenemos, ¿no? Y... ¿Puedo añadir una cosa? La ley de dependencia, a quien nos está perjudicando a las mujeres, el Estado en una nación que tenemos una población de más de 80 años inmensa, está haciendo oídos sordos, gobierne quien gobierne, y no conozco a muchos hombres que digan, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a cuidar a mis padres. Y eso está a la espalda de las mujeres. Y eso también es una discriminación como la copa de un pino. Sí, pero eso tiene que ver con esto que iba a decir también contestando a si se desvirtúa el feminismo, que es que yo creo que cómo les vaya a las personas dependientes o cómo les vaya a los abuelos o a los menores o a las personas enfermas, es como nos va a nosotras. O sea, si a esa gente le va mal porque el Estado se retira y porque hay recortes y no hay nadie que los cuide, nos va mal a nosotras. Entonces, claro que el feminismo está implicado en las demandas de otras personas, porque es que si a los abuelos no les cuida nadie, les cuida a las mujeres. Si a los niños no tienen escuela infantil porque cuesta 500 euros la matrícula, las madres pasan a jornada parcial. Entonces, hay una confluencia de intereses. Entonces yo creo que parte de esto de que el feminismo se aglutine con otras demandas tiene que ver con que las necesidades o demandas de las mujeres están ligadas a otras y las queremos hacer visibles juntos. Y luego, por cierto, esto, o sea, lo que preguntáis de, bueno, pero el feminismo no se... También hay una cuestión de alianzas, pero esta cuestión es muy interesante, ha sido histórica en el feminismo. El feminismo siempre ha sido un movimiento que ha sido muy solidario con otras luchas. Las mujeres han sido las más solidarias en la lucha antirracista, pero no ahora, hace siglos. Las primeras que pringaron en la lucha de las personas de color por sus derechos fueron las mujeres. Hace mucho tiempo de eso, en otra sociedad totalmente distinta. Igual que las mujeres se han implicado en lo que tiene que ver con demandas del colectivo LGTBI más que nadie, pero creo que es un movimiento que ha demostrado una capacidad de alianzas y de solidaridad con otros movimientos que viene de muy largo y que creo que es positivo. Y nada, solamente por acabar, que efectivamente estoy muy de acuerdo en que hace falta hablar, que es muy importante y que deberíamos hablar más de estas cosas y discutirlas y que creo que es siempre interesante además debatir con gente con posturas distintas y para mí ha sido muy interesante hoy también. Bueno, sí, yo voy a dar 2 o 3 pinceladas con respecto a las últimas cosas que se han dicho. Bueno, yo lo único que he querido señalar o que insisto en señalar es que una mujer o un hombre feminista que cree en la igualdad de oportunidades como principio y que por tanto se rebela y tiene todas las razones para rebelarse frente a los obstáculos que se ponen, o que se han puesto tradicionalmente y que siguen existiendo. Estamos hablando todo el rato, por supuesto, de nuestro contexto sociocultural. Excuso decirles lo que ocurre en otros lugares con respecto a las muchas batallas pendientes que todavía tienen que librar y ganar las mujeres. Pero decía, una mujer o hombre feminista que cree en la igualdad de oportunidades puede creer en un caso concreto o para un sector de la población concreta que es prioritario atender o satisfacer los intereses de quienes no son mujeres, porque están peor, porque sufren más, ¿no? De un inmigrante africano, hombre. ¿Y por qué puede creer eso? Pues porque cree en una forma, en una decantación de un principio de justicia, ¿no? Que ha sido tradicional y secularmente empleado mal, ¿no? Y de ahí lo de la tarea inacabada de la Ilustración. Esa es una primera cuestión que quería decir. La segunda es simplemente una llamada de atención sobre los peligros o los riesgos esencialistas de una forma de feminismo que agrupa a todas las mujeres como si tuvieran una única voz sobre todos los asuntos. Y esto es palmariamente, digamos, erróneo.
Las mujeres, como los hombres, como los individuos en general, discrepamos sobre infinidad de materias. Lo hacemos razonablemente y no hay, a mi juicio, una posición feminista sobre el aborto, sobre la prostitución, sobre la pornografía, sobre la gestación subrogada. Las mujeres pueden ser de derechas, incluso de ultraderecha. Como decía célebremente Amelia Valcárcel, la emancipación de las mujeres empieza el día en que también reivindiquemos nuestra maldad. Este es el mensaje, este es, creo, el mensaje que sigue siendo pertinente del mejor feminismo, que es el feminismo del individualismo moral. Que significa, usted júzgueme como lo que soy, como lo que puedo hacer, no me ponga el sello. No me ponga el sello de como soy mujer, entonces usted está destinada a o no puede hacer B o C o lo que sea. Y lo mismo para los hombres. Yo reivindico, parafraseando a Simone de Beauvoir, no se nace machista, se llega a serlo, pero no se nace machista. Igual que no se nace inferior por el hecho de ser mujer. Este es el mensaje, yo creo que sigue siendo indiscutible y que triunfa, y espero que siga triunfando, del feminismo. Y tiene razón de nuevo Clara cuando me señala, ya, pero fíjate en lo que pasa en esas ocupaciones tradicionalmente de mujeres. Es verdad. Y creo que vale la pena investigar por qué eso sigue siendo así. Vale mucho la pena. Y creo que a veces no es tan fácil. Nos apresuramos en apuntar a las causas. Y a veces, digamos, las causas son bastante más complejas. Por cierto, una cosa que yo sí me he molestado en ver, que creo que está variando para bien en esa visibilización, es la profesión de enfermería. Empieza a haber muchos hombres enfermeros y era tradicionalmente el reducto de las mujeres cuidadoras. ¿Faltan los maestros infantiles? Bueno, pues vamos a por ello, sabiendo, o sea, coincidiendo en la idea de que eso manda un mensaje sano a ellos y a ellas desde pequeños. Usted puede hacer lo que quiera, usted también puede ser cuidador, usted puede ser ingeniera, por supuesto, pero sabiendo también que a veces esas políticas públicas, esas pequeñas ingenierías, por decirlo así, culturales o sociales, no son gratis, se hacen a costa de sacrificios que tenemos que estar dispuestos a asumir sobre las libertades personales, formas de organización familiar, etcétera, etcétera. O sea, en eso me parece que también no debemos ser deshonestos ni hacer trampas al solitario. Ya, gracias. Yo también he estado encantado y el ambiente me ha parecido estupendo y agradezco mucho todas las intervenciones y preguntas. No sé si quieres añadir algo, Clara. No. A mí me encantaría añadir muchas cosas, pero me voy a cortar. Bueno, creo que Foucault decía que en los límites se piensa mejor, igual en la periferia también. Muchas gracias, Pablo, Clara. Por la periferia lo hice por Madrid, claro. Hoy sí. Y Barcelona, lo siento, que no. Hoy sí. Muchas gracias a Clara, Pablo, por vuestra ponencia, a todos por nuestro debate tan amable y fructífero, creo. Se quedan muchas cosas en el aire, pero creo que ha valido mucho la pena, ¿sí? Muchas gracias.